Buenas noches, mi nombre es Jesús Enrique Correa Martínez, soy estudiante de Derecho de la Universidad de la Corporación Universitaria de Colombia. Estoy cursando materias del quinto y sexto semestre en este momento y el día de hoy en este video les voy a hablar sobre el conflicto armado que hay en Libia. Libia es un país que está al norte de África. Están en un conflicto armado desde el 2011. Ese conflicto armado es una guerra civil. Esa guerra civil eh, ha fragmentado todo su territorio y ha afectado profundamente la vida de millones de personas. Em, ese conflicto em, refleja la caída de un régimen autoritario y no hubo una transición sólida política que pudiera generar como estabilidad luego de que se terminó ese régimen. En este conflicto eh, ha participado el país en dos bandos en esa división y aparte también ha habido participación extranjera. Eso lo vamos a ampliar un poco más adelante. Frente a las causas que generan este conflicto, eh, el cual pues ya tiene un impacto a nivel político, social, humanitario, podemos decir que Libia estuvo gobernada durante más de 40 años por Muammar el Gaddafi. Esta persona nació en 1969 y era un militar oficial y con otros oficiales jóvenes dio un golpe de estado y llegó al poder y en el poder estuvo por 40 años. Em, Él hizo una serie de cosas, bueno, de actos que generaron una concentración del poder. em, Él logró eliminar la oposición que tenía en ese momento cuando dio ese golpe de estado. En 2011 surgió algo llamado la Primavera Árabe. El pueblo exigió pues libertad y reformas, pero el régimen respondió con violencia y ahí encendió esto pues una guerra interna que se estuvo agravando gran parte por intervención extranjera y por la muerte de Gaddafi. Em, Vamos a ver también el tema de la ocupación extranjera y hay unos factores importantes también. Bueno, tras la caída del régimen, el país se dividió en dos gobiernos. Esos gobiernos han sido gobiernos rivales. Ahorita hay un cese al fuego que firmaron en octubre de 2020, el 23 de octubre de 2020, pero no se puede entender como una paz total, sino más bien un cese al fuego que se ha visto muy frágil desde que se firmó. En, en una parte va a estar el gobierno de unidad nacional, GUN, con sede en Trípoli, que es la capital de Libia, y ese gobierno es reconocido por la Organización de Naciones Unidas. El otro gobierno es el Ejército Nacional Libio, ENL. Ese gobierno es dirigido por el general Khalifa Haftar y ese gobierno está en el este del país. Mm, Hay países como Turquía, por ejemplo, que apoya el gobierno de las Naciones Unidas, pero también hay países como Egipto, Rusia, que apoyan el Ejército Nacional Libio. También está Francia eh, dentro de este conflicto. Ambos países eh, comparten una lucha por recuperar la paz.
tras ya muchos años de conflicto. Vamos a ver de pronto una similitud con Colombia, el proceso que tuvo Colombia frente a la paz que logró con la FARC. Mm, ese proceso que hizo Colombia mostró que que la reconciliación es posible mediante el diálogo, justicia transicional y participación ciudadana. En Libia, bueno, ese camino allá está como en construcción porque lo único que se ha podido avanzar es un al fuego. Libia está al norte de África, está limitado con el mar Mediterráneo, con Egipto, Sudán, Chad, Níger, Argelia y Túnez, y su capital es Trípoli, como pues ya lo había manifestado. Ese país tiene una ventaja muy fuerte económica, que es un país muy rico en petróleo, pero también esto le ha traído conflictos a causa pues de control de esos recursos, ¿cierto? El tipo de conflicto que tiene Libia y los actores que están involucrados es un conflicto armado, obviamente, es interno, pero ha tenido una intervención internacional. Comenzó en 2011 con con la rebelión contra Gaddafi y el mismo año Gaddafi muere y el país cae en un vacío de poder. Las principales fuerzas enfrentadas en este momento es el gobierno de la Unidad Nacional, que pues está apoyado por la ONU, la Organización de Naciones Unidas y por Turquía. Y el Ejército Nacional Libio está, bueno, está liderado por Caif- Khalifa Haftar. Él era uno de los oficiales de Gaddafi, pero en algún momento dejó de compartir las ideologías y pensamientos y empezó pues su propio movimiento y ya ha creado pues este Ejército Nacional de Liberación y está apoyado por Egipto, Rusia y Emiratos Árabes. Hay unos grupos extremistas como ISIS que se han aprovechado de ese caos para establecer bases allá en ese país. Han habido tribus y milicias locales que defienden intereses regionales económicos. La población civil ha sido la principal víctima, con miles de muertos, desplazados y violaciones pues innumerables a los derechos humanos. Si analizamos un poco la relación que tiene ese conflicto interno armado con participación extranjera en Libia con Colombia, las causas son pues muy distintas, pero enfrentan, digamos, retos parecidos. Em, Siempre hay una desconfianza entre las partes afectadas, enfrentadas, y hay una dificultad muy fuerte para consolidar un estado después del conflicto. Eso pues lo hemos tenido acá en Colombia y también eso, hay una similitud con el conflicto en Libia. El desafío de la reparación a las víctimas. Digamos que Libia puede aprender mucho sobre el acuerdo de paz de 2016 con la FARC, el cual nos permitió iniciar un proceso de reconciliación. Em, la experiencia de Colombia le pudiera aportar a Libia temas como la justicia transicional, la reintegración de combatientes y la búsqueda de la verdad. Esos aspectos siguen pendientes en Libia. Han habido avances importantes desde que se inició el conflicto, eh, como lo manifestaba en el año 2020, en octubre, el 23 de octubre, hubo un acuerdo, o se firmó pues ese acuerdo del cese al fuego entre las fuerzas de mm, Haftar y el gobierno pues que tiene el respaldo de la Organización de Naciones Unidas. Ha habido un diálogo político impulsado por la ONU y siempre ha estado buscando unificar las instituciones y convocar elecciones nacionales bajo principios democráticos, bajo la democracia.
Hubo también un movimiento de desarme y reintegración de milicias. Ese proceso aún sigue incompleto, pero ha aportado a la estabilidad del cese al fuego. Ha habido una participación internacional constante. Esa participación internacional continúa promoviendo negociaciones y se han surtido efecto algunas reformas constitucionales que han creado la base legal algo sólida que permite una transición democrática. No se ha logrado avances hacia una paz total. Lo que se pudiera denominar paz en Libia sigue siendo muy frágil. Em, Esto tiene una situación ahí un tanto crítica y complicada, es que los procesos de negociación no logran influir suficientemente a la sociedad civil ni a las víctimas. Entonces, aparte también hay unos intereses extranjeros, especialmente relacionados con el petróleo. Eso ha influido más que atender las verdaderas necesidades del pueblo libio, se han enfocado en unos intereses particulares de estas, digámoslo así, potencias que han estado como interviniendo en el conflicto. Podemos considerar que el conflicto en Libia es el resultado de una transición política mal gestionada tras la caída de una dictadura. Quedó un vacío de poder que sumergió el país pues en este conflicto. La intervención extranjera, en vez de ayudar a solucionar el conflicto, lo que ha hecho es que ha prolongado la guerra y debilitado las instituciones nacionales. La reconstrucción del país, pues obviamente hay un reto muy considerable ahí, se va a requerir una unidad nacional, se va a requerir justicia y se va a requerir fortalecimiento institucional. Lamentablemente, pues esta ocupación extranjera, por decirlo de alguna manera, descrita como un apoyo, eh, ha debilitado mucho las instituciones locales. Mm, Colombia le puede servir como un ejemplo de diálogo y, y de justicia restaurativa, ¿cierto? Como un mecanismo de transformación de la guerra en una oportunidad de paz. Algunas de las fuentes consultadas fueron publicaciones de Naciones Unidas en el año 2024 con el informe sobre la situación en Libia y el proceso de paz. Otra fuente consultada es BBC Mundo, es un canal de noticias en 2023. Ellos hablaron sobre la guerra civil que sigue fragmentando el país. Pese a que hay un cese al fuego, pues este país continúa con, digamos, enfrentamientos esporádicos que pueden atentar contra la fragilidad de ese cese al fuego y lo que se pudiera denominar como una paz muy frágil. Otro documento consultado es Amnistía Internacional, una publicación del 2024, trata sobre derechos humanos en Libia y la violencia e impunidad pues que vive este país. Y otra fuente consultada, el País Internacional, una publicación en 2023 que dice Libia 10 años después de Gaddafi. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.